dependiendo del tiempo que va pasando. La siguiente, por favor. Los rasgos morfológicos que se vayan a tener en el miocardio van a depender de la localización, gravedad y velocidad del desarrollo. También dependen del tamaño del techo vascular, de la producción, el alcance de los vasos colaterales que se van a formar, la localización y gravedad de que pueden ser infartos transmurales o infartos no transmurales, en donde vamos a ver la distribución de la necrosis. En los infartos transmurales podemos tener la oclusión de la rama descendente de la arteria anterior izquierda, la cual nos va a dar una necrosis de la parte anterior izquierda, al igual que del tabique interventricular y también de la punta del corazón. En la oclusión permanente de la rama circunfleja izquierda vamos a tener una afectación de la pared lateral izquierda. Y en la oclusión de la arteria coronaria derecha vamos a tener una en la pared posterior del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Mientras que en los infartos no transmurales podemos llegar a tener una obstrucción de la arteria descendente anterior izquierda, que nos va a llegar a dar un infarto subendocardiaco regional, mientras que una oclusión de las tres arterias nos va a generar una hipotensión global que nos llegará a dar un subendocardio circunferencial. Por último, vamos a tener oclusión de los pequeños vasos intramurales que nos van a dar macroinfartos. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto transmural y un infarto no transmural? La afectación de la cantidad de la pared muscular. En los transmurales va a afectar toda la pared muscular, mientras que en los no transmurales solamente va a afectar un tercio de esto. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que les expliqué anteriormente. La siguiente, por favor. Después tenemos una tabla. En esta tabla nos va a dar los cambios morfológicos y cómo ha sido su evolución en determinado tiempo y cómo va a tener sus características macroscópicas y microscópicas. Las microscópicas las dividen viéndolas en microscopio óptico y en electrónico. En una lesión reversible que tenemos que hacer desde el inicio del evento, que nos marca 0 horas, hasta los 30 minutos, que es el 0.5 horas. En las características macroscópicas no vamos a encontrar ninguna, al igual que en las microscópicas vistas ópticamente, pero en el microscopio electrónico sí vamos a observar relajación de las fibrillas, también reducción del glucógeno y edema mitocondrial. Sin embargo, la lesión irreversible ya vamos a observar más características. Desde los 30 minutos a las 4 horas vamos a ver que no hay ninguna característica macroscópica, pero en el microscopio óptico vamos a observar una ondulación variable de las fibras en el borde, que se los voy a mostrar más adelante. Y ruptura del sarcolema y densidades amorfas mitocondriales que se observan en el microscopio electrónico. De las 4 a las 12 horas vamos a ver un moteado de fibra macroscópicamente. El microscopio óptico, necrosis por coagulación temprana, edema y hemorragia. De las 12 a las 24 horas vamos a ver igualmente un moteado de fibra, pero en esta vamos a ver ya necrosis y por coagulación en curso, en donde vamos a ver hipnosis de núcleos y eosinofilia de los bronquitos, necrosis de las bandas de contracción marginales e infiltrado de neutrófilo temprano. Igual esta necrosis con bandas de contracción también se las va a mostrar en una imagen. De 1 a 3
días vamos a ver un moteado con centro del infarto de color amarillo tostado y al microscopio vamos a observar necrosis por coagulación con pérdida de núcleos y estriaciones que van a tener una infiltrado intersticial de neutrófilos. De 3 a 7 días vamos a ver un borde hiperémico, ablandamiento del área y vamos a tener igual una coloración amarillo tostado central. Al microscopio se observará el comienzo de la desintegración de las miofibrillas muertas con destrucción de neutrófilos o agotasis temprana de células muertas y vamos a tener muchos macrófagos. De 7 a 10 días vamos a ver una coloración amarilla tostada blanda con bordes de color rojo tostado deprimidos. Y en el microscopio vamos a ver fagocitosis bien desarrollada de células de madre y tejido con granulación en los bordes. De 10 a 14 días observamos bordes deprimidos del infarto del color rojo grisáceo y en el microscopio óptico tenemos tejidos de granulación que ya va a estar establecido con nuevos vasos sanguíneos y también depósito de colágeno. De 2 a 8 semanas vemos una cicatriz gris blanquecina progresiva que va a dar los bordes desde los bordes hasta el centro del infarto. Y vemos en el microscopio un aumento en el depósito de colágeno con celularidad reducida. Por último, a más de 2 meses vemos una cicatrización completa y en el microscopio óptico se observa una cicatriz de colágeno densa. La siguiente, por favor. Y aquí vemos algunas de las modificaciones que se tienen del infarto mediante la perfusión. En la imagen A vamos a observar un día de la evolución de este infarto, ya se tiene esta perfusión, en donde vamos a mostrar una necrosis con coagulación. Por eso se ven los eritrocitos, son las manchas rojas pequeñas. Tenemos las fibras onduladas que se las mencioné anteriormente. Esto nos quiere decir que ya tenía un tiempo en el que ya estaba haciendo una afectación en el miocardio antes de que se refundiera. Y también vamos a tener espacios ensanchados entre cada fibra, lo cual nos va a dar los datos de un edema, al igual que se encuentran neutrófilos dispersos. Sin embargo, en la imagen B ya vamos a tener un infiltrado denso de polimorfonucleares, al igual que de leucocitos. Esto nos quiere decir que ya tenía de 3 a 4 días de evolución. En la imagen C vamos a observar que ya se tiene una eliminación de estos miocitos que está a cargo de los fagocitos. Esto ocurre de 7 a 10 días. En la imagen D observamos un tejido de granulación en el cual ya vamos a observar un colágeno laxo y abundancia de capilares, que igualmente se los mencioné anteriormente. Y por último, en la imagen E vamos a ver que el infarto ya está cicatrizado, por lo tanto ya va a tener más colágeno laxo y se va a observar de esta manera, donde se ven pocas fibras de miocardio. La siguiente. Aquí igualmente tenemos una isquemia miocardíaca que tiene una perfusión. En la imagen A vamos a observar que el infarto que tuvo fue de la arteria descendente anterior izquierda, en la cual vamos a tener que se observa muy característicamente este color marrón, a diferencia de los demás, porque ya se tiene una muerte celular, aunque no de la misma magnitud que se tendría si no se hubiera repercutido. Sin embargo, en la imagen B vemos que ya hay una necrosis de tipo hemorrágica, por lo tanto se ven igualmente los eritrocitos en la imagen, pero también nos notan bandas de contracción, que también es un rasgo característico de la morfología del miocardio, está siendo alterada por la isquemia y después está siendo restablecida por la reperfusión que se está dando. La siguiente, por favor. En estos dos gráficos
Todas las soluciones de lo que vendría siendo qué le pasaría al corazón si se tuviera esta obstrucción ya no se repercutiera y qué pasaría si hay una obstrucción. En la imagen de la izquierda tenemos representada la función en línea verde, en donde tenemos que, como ya les había mencionado, a partir de los 2 minutos va a haber una baja contractibilidad, por lo tanto su función va a disminuir, llegando a los 2 minutos hacia cero y progresando de esa misma manera. Mientras que la viabilidad del corazón va a ser irreversible a partir de, bueno, hasta los 30 minutos, y a partir de esos 20-30 minutos va a disminuir su viabilidad. Eso es lo que ocurriría si no hay una reperfusión. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vemos que existe una reperfusión de ese corazón, por lo tanto su viabilidad va a llegar hasta donde progresó ese infarto, esa necrosis, y se va a establecer en ese nivel de función del corazón, ya que pues sí va a haber una necrosis y por lo tanto una disminución de miocitos en el corazón, mientras que la función igualmente va a disminuir a partir de los 2 minutos y va a continuar de esta misma manera, casi llegando hasta que haya una reperfusión, y esta función va a aumentar solamente hasta donde es viable el corazón, hasta donde el corazón nos puede ayudar a seguir con esta función. La siguiente, por favor. Tenemos características clínicas en donde vamos a tener dolor torácico que va a estar prolongado por más de 30 minutos. Este tipo de dolor puede ser constrictivo, punzante u opresivo. Vamos a tener un pulso rápido y débil. Va a presentar el paciente diaforesis, náuseas, vómito y puede dar congestión o edema. Y el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, vamos a tener que se puede hacer una evaluación de troponina I, troponina y fracción MB de la creatinina, en donde todas estas se van a encontrar elevadas. Todos tienen una elevación de hasta 12 horas. Sin embargo, la creatinina van a alcanzar máximo de las 12 horas. La troponina T alcanza pico máximo de 12 a 48 horas. Y tenemos una gráfica del lado derecho, en donde nos agregan, además de estos dos componentes, a la mioglobina. La mioglobina va a estar aumentando igual a partir del evento y alcanzar su pico máximo a partir de más o menos 5 o 6 horas, en donde si por ejemplo necesitamos una evaluación rápida de que el paciente está presentando un infarto del miocardio, se le va a pedir estudios para que se determine la mioglobina fuera del corazón. Entonces, eso es lo que se va a pedir. Si se quiere determinar que el paciente está presentando un infarto y se necesita de manera más rápida o desde que se presente alguna de las otras de los otros componentes. Sin embargo, tenemos que la creatinina en la fracción MB vuelve a la normalidad de las 48 a las 72 horas. La troponina I de las 5 a las 10 horas y la troponina vuelve a la normalidad de las 5 a las 14 días. Entonces, podemos determinar que un paciente ya tuvo un infarto y no se hace en un tiempo rápido. Entonces, lo que se pediría para determinar que si hubo este infarto sería la troponina T, que es la que desaparece más rápidamente. La siguiente, por favor. En el tratamiento de infarto agudo del miocardio, tenemos como mnemotecnia la M nos va a representar la morfina, la oxígeno, la N
contienen nitrato y el ácido salicílico, pero no son los únicos componentes que se van a dar para el tratamiento, sino es la base del tratamiento. Entonces, además del oxígeno, de la morfina que se da para aliviar el dolor, tenemos que dar una reperfusión para que se preserve el miocardio, que regrese a su funcionalidad, como ya se los expliqué en las tablitas. Una terapia de anticoagulante de heparina, los nitratos los fármacos que actúan como el ácido acetilsalicílico, beta bloqueantes que nos van a ayudar a disminuir la demanda de corazón y también las arritmias, que también las arritmias nos pueden dar otras patologías que se las explicaremos más adelante. También inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina nos van a ayudar a la administración de la dilatación ventricular. La siguiente, por favor. Las complicaciones que pueden tener este infarto vamos a tener que son rupturas. La primera ruptura va a ser en la parte inferior externa del corazón. Esto se representa en la imagen A. En la imagen B vemos una ruptura del tabique interventricular. En la imagen B vemos una ruptura del músculo. También podemos presentar fibrosa que se muestra en la imagen D. Y también podemos presentar coágulos, trombos, en la imagen S se muestra y en la imagen F se muestran los aneurismas que se pueden llegar a presentar. La siguiente, por favor. Otra forma en la que se puede presentar la isquemia miocardio es a manera de la cardiopatía isquémica crónica, que va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva o progresiva que va a aparecer después del infarto de miocardio, aunque no es necesariamente que aparezca de esta manera. Y nos los dice en la imagen del lado derecho, donde tenemos primeramente una enfermedad arterial coronaria que puede manifestarse como isquemia miocardíaca e inmediatamente ir a muerte súbita, o bien darnos isquémica crónica. O bien podemos tener un cambio agudo en la placa que nos va a dar trombosis arterial coronaria a causa de la isquemia miocardíaca, que va a ser de una mayor gravedad y duración. Va a progresar a infarto de miocardio. Y este infarto de miocardio pueden tener diversas modificaciones en el miocardio, como cicatrización del infarto, remodelación ventricular o hipertrofia o dilatación del músculo viable, lo cual nos va a llevar a una cardiopatía isquémica crónica, que la cardiopatía isquémica crónica nos puede llevar a insuficiencia cardíaca congestiva o bien a muerte súbita cardíaca. La siguiente, por favor. La morfología que se puede presentar es la cardiomegalia con hipertrofia, una dilatación ventricular izquierda, aterosclerosis coronaria cíclica, cicatrices aisladas de infartos previos, endocardio mural que va a presentar engrosamientos fibrosos parcheados, trombos murales y coagulación endocárdica difusa y fibrosis. Y ya vemos en la imagen del lado derecho, en la flecha, no sé si estoy segura, no sé si me puede ayudar la doctora. Bueno, primeramente vemos el engrosamiento de la pared, pero también vamos a ver el engrosamiento fibroso, donde ya van a estar parcheado el ventrículo con fibrina. En la imagen B vemos la cardiomegalia y en las imágenes en la parte de abajo vemos la vaporización endocárdica difusa y fibrosis. Las siguientes. Y por último vamos a ver que la muerte súbita cardíaca es una manifestación de la isquemia cardíaca. Esta va a ser la muerte primera que va a estar causada por síntomas cardíacos de 1 a 24 horas. Esta va a ser causada principalmente por casos de la aterosclerosis
En el 90% de los casos se va a presentar en adultos y ancianos, mientras que en personas jóvenes la etiología ya puede abarcar desde anomalías hereditarias hasta hipertrofia cardíaca y la aterosclerosis. La siguiente, por favor. El mecanismo que causa esta muerte súbita no es necesariamente el infarto del miocardio, sino es una arritmia mortal. Es lo que les mencioné anteriormente con el infarto del miocardio, que nos ayuda a disminuir las arritmias porque podrían ser consecuencias de otras patologías. En todos los pacientes que han sido reanimados, del 80 al 90% no sufren una necrosis, por lo tanto la viabilidad del corazón es buena. Y en la morfología vamos a encontrar una estenosis de más del 75%, ya que el origen siempre es aterosclerótico, del 10 al 20% no es así. Y vamos a observar cicatrices de infartos previos y vaporización de miocitos endocardíacos, como ya les mencioné. Tantito, entonces hacemos una hipótesis. ¿Cómo era la fractura del corazón? ¿Sí me escuchas? Sí, entonces, para fines prácticos, cuando tenemos anginas de pecho, tenemos ataques de isquemia, no muerte cerebral. La muerte cerebral va a venir desencadenada en el infarto. Y ya vimos que la hoja, la mandorada, pues los primeros 30 minutos donde si aplicamos maniobras de reversión o de irrigación de perfusión, se puede revertir parcialmente este infarto. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Si esto progresa, pues vamos a ir viendo cambios que al principio morfológicamente no se van a expresar, sino hasta que pasan 3-4 horas ya empezamos a ver edema, empezamos a ver infiltración, empezamos a ver después hasta que nos llevan a la cicatrización. La célula cardíaca es muy susceptible a los cambios isquémicos, entonces en consecuencia va a liberar ácido láctico. Y de ahí que nos hacía énfasis su compañera en el tratamiento, la famosa mona, ¿no? Morfina, quita el dolor. La O, dale oxígeno porque es un músculo que está muriendo. La N, dale nitratos para reducir la presión. Y la ayúdenme por favor, se me olvidó. Muy bien. La A para prevenir la agregación plaquetaria. Podríamos tener una lesión que va a provocar a su vez agregación plaquetaria y con ello pues mayor oclusión ahí en esa arteria afectada y que pues finalmente esto no se repartiera y pues trajera como consecuencia final la muerte celular de esa zona que es irrigada. Y ahí vemos cómo está. Muchas gracias. Entonces, pues como el tratamiento de que no es el único, pero es el más importante. Entonces les llega un paciente infartado o con síntomas de infarto, pues inmediatamente referirles una urgencia, quitarle el dolor con lo que tengan a la mano. Si tienen morfina, pues sería lo ideal. Ponerle oxígeno, y ahí que se ve en la película, ¿no? Aflójale la corbata para que tenga mayor oxigenación, y darle su ácido acetilsalicílico hasta que lo puedan trasladar. Es una atención pues rápida. Entonces, infarto ya vimos que es músculo, en isquemia solamente le produce un vasoespasmo y liberación de ácido láctico, que es lo que le da el dolor. Es reversible, ahí todavía no hay muerte. En la otra, pues sí, hay afección celular. Y vemos aquí los cambios que hablamos al principio del semestre, ¿no? Cuando se hace, cuando hay repercusión que hace. Bueno, ahí vemos algunos eritrocitos que están embarazados en edema, hay estimulación de fibras que nos marcaba su compañera, que vienen en el Robin también. Y después de la afección, pues vamos viendo que sí hay afección, pero no completamente. Es decir, se va a morir una parte del músculo, que es la consecuencia final, donde vemos las imágenes en azul. Es el reemplazo al sacar la
proliferación de fibroblastos, ahí se va a ver morfológicamente blanco, histológicamente ya con tensión de Mason, exactamente, se ve azul. Entonces, esa es la consecuencia. De ahí que se manejar adecuadamente el infarto. Y los que vayan a estar en urgencias, pues es un va a llegar un infarto, hombre o mujer sobre todo si ya está menopáusica y aparte diabética. Continuamos con el siguiente tema, que es la cardiopatía. ¿Alguna duda o comentario, chicos? ¿Y qué tan viable es resultar no solo proporcionar proteína? Porque me parece que realmente todo es manejado por anestesiólogos y para causar algunos problemas respecto en darle el tratamiento a estas personas. Sí, se les puede poner, déjame ver. Sí, de hecho está muy controlada. No es tan viable, pero ¿qué le podrías poner en su lugar? Algún analgésico. Aunque sea diclofenaco, ponle. Que lo que va a matar a este paciente es el dolor. Tú estás en tu consultorio y de lo que tienes a la mano. Ya si tuvieras pues, la oportunidad de manejar morfina, que son muy poquitos casos, pues pónselo también. Y ya si estás en el servicio de urgencias, pues hay que aprenderse de manejo inmediato, ¿no? Es infartarlo hasta no demostrar lo contrario, mientras canalízalo, ponle oxígeno, unas cuentas nasales o una mascarilla, suele la saturación, tómenle un electrocardiograma, tómenle enzimas cardíacas y les es uno de los manejos de urgencia. Si están en su consultorio, pues lo que tengan a la mano, chicos, y llamar inmediatamente al servicio de ambulancia para que trasladen a ese paciente, para que llegue lo antes posible a recibir atención. Y se me fue lo que me hay uno que les pueden, lo pueden conseguir y lo pueden manejar. Obviamente es controlado, lo usan mucho los anestesiólogos para el dolor posoperatorio. Pero sí, lo que tenemos en la mano algún analgésico. Y claro, hipertensiva, vamos a ver que también va de la manita con los infartos. Finalmente, decíamos, diferencia entre transmural o hizo énfasis compañeras, se todo el espesor de la pared y en el endocárdico, pues un tercio es aflatado. Sí, ¿qué pasó? También es un antiinflamatorio, pero bueno, eso ya sobre todo los que quieran revisar tratamientos ven las guías de práctica clínica. Y hay una de primer nivel que hacer en primer nivel, ¿vale? Si están en segundo nivel, se cambia totalmente, pero sí, para eso son las guías para apoyarlos y para que hagan estos manejos. Pero lo que queremos hacer énfasis, vean todo lo que le pasa a la fibra cardíaca desde que inicia esa isquemia hasta que el procedimiento se hace totalmente irreversible y pues lleva a la muerte celular. Aquí decíamos, ya no se va a regenerar, esos términos pues los manejamos al principio del curso, sino solamente se repara, es como ese bache que va a quedar, la cicatriz, ¿no? Y es por reemplazo de esas fibras musculares por colágeno que se ve en la imagen de color azul. Y ahorita pues un factor de riesgo es la cardiopatía hipertensiva, como a continuación vamos a ver, ¿no? Que casi no se da en nuestro país. Continuamos, por favor, chicos. Sí, doctora. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Jess. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema y como ya bien lo dijo la doctora y mi compañera Jennifer, vamos sobre el tema de la cardiopatía hipertensiva, que en efecto tiene mucha relación con los infartos. Entonces, ¿qué es la cardiopatía hipertensiva? Vamos a retomar algunos puntos que vimos el semestre pasado. Entonces, vamos a recordar, esta cardiopatía hipertensiva van a ser cambios adaptativos en la estructura del corazón, principalmente en los ventrículos. Sin embargo, con el tiempo, pues también se pueden ver afectados los atrios, que son consecuencia del incremento de las demandas impuestas por la hipertensión arterial al corazón
y se manifiestan como la hipertrofia del músculo cardíaco. Patricia nos recuerda que la hipertrofia se refiere al aumento en el tamaño de las células, ¿sí? Y esta en respuesta a un mayor trabajo o función, ¿no? Se le demanda más al corazón y entonces él lo que hace, pues se hace grande para tratar de compensar esta demanda que le estamos exigiendo. Entonces, este es un diagrama que vimos en el semestre pasado. Entonces teníamos una célula normal en homeostasis, ¿no? Y llegaba algún estresor o algún estímulo, en este caso, pues la hipertensión provoca que el corazón trabaje más, y entonces el que va a tratar de hacer, pues va a tratar de adaptarse al cambio. Y pues cuando no haya una adecuada adaptación al cambio, es cuando va a llevar a la lesión celular. Es aquí en donde podemos ver ya una asociación entre esta cardiopatía hipertensiva y el infarto, porque como vimos en el infarto ya la lesión es irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, cardiopatía hipertensiva principalmente es adaptación. ¿Por qué? Porque las células se hipertrofian. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así un mini resumen de la presión arterial. Recordemos que está determinada por dos componentes principales, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que nosotros, que nuestro corazón expulsa en un minuto. Y la resistencia periférica se refiere principalmente a lo que está pasando en los vasos sanguíneos. Hablamos de vasoconstricción o vasodilatación. ¿De acuerdo? Entonces, existen muchos factores que van a estar regulando estos dos componentes y van a estar generando cambios en la presión arterial. Esto con el fin de mantener en niveles normales la presión arterial, que aproximadamente 120-80, ¿no? Como ya lo hemos estado manejando. Entonces, ¿qué puede alterarnos el gasto cardíaco? Es decir, la cantidad de sangre, la volemia, ¿no? Estamos hablando del volumen de sangre. Hay cosas que nos pueden aumentar el volumen de sangre, como puede ser el sodio, ¿no? Esto está muy relacionado con la hipertensión. Y por otro lado, tenemos factores cardíacos, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, ¿no? Mientras más elevada esté, pues también va a alterar el gasto cardíaco. Y la contractilidad. Por otro lado, los factores que regulan la resistencia periférica, es decir, a las arterias como tal, pues son factores principalmente constrictores o dilatadores. Constrictores como las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina y todo eso. Y los dilatadores, pues el óxido nítrico, por ejemplo. Además de que, pues también hay factores neurales. Ya vimos los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como la base para entender la fisiología de la presión arterial y pues algunos otros factores que pueden alterar estos componentes, que puede ser incluso la hipoxia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la hipertensión arterial? Recordemos que uno de los principales mecanismos reguladores es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya lo conocemos, nuestro riñón está aquí y tenemos una normotensión. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro sistema detecta que la presión está baja, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro riñón lo que va a hacer es que va a secretar renina, la renina va a convertir el angiotensinógeno del hígado a angiotensina 1, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 es la que propiamente va a dar efectos junto con la aldosterona. La aldosterona va a ser secretada por la glándula suprarrenales, y entonces, ¿qué va a provocar? Reabsorción de sodio. Y el sodio jala agua. Entonces, eso nos va a aumentar el volumen de sangre. Y la angiotensina 2 nos va a generar vasoconstricción, y estos dos sumados pues nos van a dar un aumento de la presión arterial, ¿de acuerdo? ¿Cómo se regula negativamente? Es decir, cuando nuestro corazón detecta que hay una sobrecarga de volumen, es decir, que le está llegando mucha sangre, entonces él lo que hace es que secreta péptido natriurético auricular. ¿Esto qué va a hacer? Excretar sodio, va a ser la inversa de este. Excreta sodio, tiras agua y entonces la volemia o la cantidad de sangre disminuye. Y además favorece la vasodilatación. Entonces, una vez nosotros entendiendo esto, podemos ver que hay algunos factores que nos aumentan el volumen, como el exceso de sodio que ya había mencionado, o que haya alguna falla en este sistema, ¿no? Una excreción inadecuada de sodio, como puede ser en la insuficiencia renal, entre otros síntomas, ¿no? Y también que todo el tiempo estemos en vasoconstricción, ¿de acuerdo? Eso nos va a aumentar la presión arterial. Entonces, la hipertensión arterial se denomina como el aumento persistente de la presión
mayor o igual a 140/90 en 2 tomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Aquí tenemos a nuestro miocito, nuestra célula cardíaca muy feliz, está trabajando bien, y de repente llega un aumento del trabajo cardíaco. ¿Por qué? Porque el paciente no hace ejercicio, se mantiene, consume mucha sal, come comidas muy saladas, tiene un aumento de peso, entonces hay mucha sangre, ¿no? Y pum, le llega toda esta sangre al corazón. Entonces nuestro miocito se estresa y va a tratar de adaptarse para regresar toda esa sangre que le está llegando, porque un principio básico de la fisiología es que el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente del retorno venoso, ¿ok? Entonces, él va a tratar de seguir haciendo su trabajo con todo y su estrés. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues se va a hipertrofiar, ¿vale? Bueno, voy a aumentar mi volumen para ver si así ya puedo contraerme más y bombear toda esa sangre que me está llegando. Entonces, en la hipertensión crónica produce una sobrecarga por presión, está llegando mucha sangre, ¿no? Eso le está cayendo a los ventrículos y ellos pues ese músculo ventricular va a tener que hipertrofiarse para poder regresar toda esa sangre al resto del cuerpo, ¿no? Y el principalmente afectado va a ser el ventrículo izquierdo, porque es el que bombea toda la sangre a la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ya propiamente viendo la hipertensión, la cardiopatía hipertensiva, vamos a tener 2 tipos principales. Tenemos la cardiopatía hipertensiva sistémica, que es la que afecta principalmente al ventrículo izquierdo, y por otro lado tenemos la que afecta principalmente al ventrículo derecho. También se le conoce como corazón pulmonar o cor pulmonar, ¿de acuerdo? Estos 2 nombres los pueden encontrar en la literatura. Y pues aquí propiamente vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Con este esquemita. Entonces, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque está llegando mucha sangre y tiene que bombearla al resto del cuerpo. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar esta cardiopatía hipertensiva sistémica, pues principalmente debe estar en ausencia de otra patología cardiovascular y además debe haber antecedentes clínicos o evidencia de que ya hay otros órganos afectados por la hipertensión, como por ejemplo el riñón. Ya vimos, ¿no? Cómo ocurre en el sistema renina. Obviamente este riñón va a estar muy alterado, entonces si encontramos hallazgos de hipertensión en otros órganos, podemos diagnosticar cardiopatía hipertensiva sistémica. Por otro lado, ¿cuándo va a afectar al ventrículo derecho? ¿No? Bueno, hay una hipertrofia y una dilatación ventricular derecha. ¿Okay? Esto nos va a llevar al fin y al cabo a insuficiencia y puede deberse por 2 razones principales. La primera, y creo es el motivo de la clase, es que haya esta secundaria a la cardiopatía hipertensiva sistémica, es decir, cuando ya llega mucha sangre a este ventrículo izquierdo y la bombea, llega un punto en que ese músculo, como ya lo hemos estado viendo, va a comenzar a hacerse fibroso, no se va a fibrosar y el músculo ya no se va a contraer. Entonces, como el músculo ya no se contrae, toda la sangre que proviene de la aurícula izquierda, que recordemos viene del pulmón porque se acaba de oxigenar, digamos que se va a comenzar a acumular. Entonces, eso a la larga, si seguimos el esquema, va a afectarnos al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho va a estar contrayéndose para mandar esa sangre a pulmón y como no está avanzando porque el ventrículo izquierdo no se contrae bien, entonces al final lo va a afectar también a él. Entonces se puede producir como complicación la cardiopatía izquierda. Otra cosa que nos puede provocar el corazón pulmonar es una hipertensión pulmonar. Es decir, hay algunos padecimientos que ya vimos en neumo que nos van a provocar una hipertensión pulmonar a este nivel. Entonces son patologías principalmente que afectan el parénquima. Esas patologías también nos pueden ocasionar afectación en el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda me pueden preguntar. Entonces, en la cardiopatía hipertensiva sistémica, es decir, cuando afecta al ventrículo izquierdo y es la principal por hipertensión arterial, vamos a tener una hipertrofia por sobrecarga de presión. Entonces aquí, en esta pieza quirúrgica, podemos ver apreciablemente cómo ya se hipertrofió este músculo cardíaco. Hay un aumento en el engrosamiento de la pared ventricular,
Sí, yo creo que sí tiene más de 2 centímetros de ancho. Además que el corazón pues se hace grande, ¿no? Hay cardiomegalia. El peso del corazón aumenta de manera desproporcionada. En el libro mencionaba que arriba de 500 gramos, ¿de acuerdo? Además de que hay este tejido conjuntivo intersticial, como ya les había dicho, con el tiempo nuestro corazón pues ya no va a dar para más, ¿no? Nuestras células, por mucho que logren adaptarse, se van a cansar, pueden llegar a morir y entonces también va a haber este acúmulo de tejido conjuntivo, así como lo veíamos un poquitito similar en algo similar aquí pasa. Además de que afecta el llenado diastólico, ¿no? Obviamente, al estar todo nuestro corazón duro, de alguna forma, pues no se va a llenar bien. Entonces, después también por eso afecta a la aurícula izquierda. Y bueno, entonces va a haber un aumento en el diámetro transversal. Ahorita se los enseño en otra imagen y va a haber una hipertrofia celular, microscópicamente hablando, nuclear, y también una fibrosis, ¿de acuerdo? Aquí se las enseño, ¿no? Tenemos aquí el músculo normal, ¿no? Como deberían estar nuestros miocitos, son células apantalonadas con su núcleo, y aquí pues prácticamente ya vemos, las células están muy grandes, ¿no? Las células, y los núcleos también ya están muy agrandados, porque nuestro corazón trató de compensar el daño que se estaba ocasionando, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esta cardiopatía es muy evidente, ¿no? La hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo, nuestro ventrículo derecho está aquí todo apachurrado y aquí pues hay un aumento en el diámetro, ¿no? Entonces, esto es lo que me refería hace rato cuando les mencioné del diámetro transversal. El cuadro clínico inicialmente puede ser asintomática, por eso también a la hipertensión se le llama la muerte silenciosa, me parece. Entonces, inicialmente puede estar compensada, sí, nuestro corazón está grandote, pero está compensando a lo que puede, y a lo mejor solamente encontramos hallazgos en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, ¿de acuerdo? Cuando ya hay una hipertrofia muy marcada, recordemos nuestro sistema de conducción del corazón, va a llegar un punto en que el corazón, sí, el músculo cardíaco está tan grueso que no va a dejar pasar ese impulso eléctrico. Entonces, pues va a tratar, digamos que el nodo sinusal va a tratar de seguir estimulando para contraerlo y a eso puede llevarnos a una fibrilación auricular. En un electrocardiograma se ve más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso después el paciente tiene taquicardia, ¿no? Porque el corazón trata de contraerse más y otros síntomas, pero esos ya van más encaminados también a la insuficiencia cardíaca y es cuando el padecimiento se puede complicar. Entonces tenemos muchos desenlaces, ¿no? El menos probable, a mi parecer, es que el paciente tenga una longevidad normal y muera por otras causas, porque en México la gente usualmente no se controla, ¿no? Entonces es poco probable que ocurra esto. Lo que más frecuente se ve es una insuficiencia cardíaca. Aquí entra también la parte de infarto que ya vimos anteriormente, ¿no? Cuando el músculo ya está así, todo hipertrofiado, también puede llegar a haber infartos por eso, ¿no? El músculo se fibrosa, sumado a la posible aterosclerosis que tenga el paciente, entonces tenemos un panorama perfecto para que se presenten infartos, ¿de acuerdo? Entonces es muy peligroso porque puede llevar a la muerte del paciente y también puede llevar a la muerte súbita cardíaca que ya nos explicó mi compañera Jennifer, ¿de acuerdo? Y bueno, una lesión renal, esto secundario a la hipertensión arterial o una ASV, ¿no? Accidente cerebrovascular. ¿Qué podemos hacer para estos pacientes? El tratamiento, pues si el paciente no está tan complicado todavía, podemos hacer mucha prevención, no podemos manejarle buenos niveles de presión arterial con fármacos inhibidores de la ECA, podemos recetarle diuréticos si el paciente ya está acumulando edema, ¿no? Sobre todo en piernas y en el pulmón puede llegar a haber edema también, ¿no? También podemos darle tratamiento no farmacológico, ¿no? Medidas dietéticas, de ejercicio, ¿no? Y pues obviamente este tratamiento va a ser cada vez más y más complejo dependiendo de cuántas comorbilidades tenga el paciente. El pronóstico pues no es muy bueno si no se controla. Y la cardiopatía hipertensiva pulmonar, es decir, la del ventrículo derecho, como ya les había dicho, puede ser secundario a la cardiopatía del ventrículo izquierdo o puede ser por alguna otra causa. Aquí tenemos dos tablitas, una es del Robbins y otra es del Rubin. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, enfermedades como la bronquitis crónica, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, y además otras enfermedades vasculares que obstruyan
vasos sanguíneos como los émbolos pulmonares. Todo eso nos va a provocar un aumento en la presión pulmonar. Y como hay un aumento en la presión pulmonar, pues el ventrículo derecho va a tratar de contraerse para llevar la sangre a pulmón. Como hay mucha presión ahí, pues no va a poder vencerla. Entonces también se va a hipertrofiar para tratar de vencer esa presión y que la sangre pueda fluir. Pero obviamente si el pulmón está ocupado con otras cosas, ¿no? Como la bronquitis o cosas así, realmente no va a pasar nada de sangre y entonces se va a hipertrofiar más el ventrículo. Igual aquí es similar, ¿no? Enfermedades del parénquima pulmonar, vasos pulmonares como la tromboembolia, obstrucción vascular y así. Y bueno, ¿qué pasa en caso de que sea por una enfermedad pulmonar? Pues tenemos una neumopatía. Esto va a provocar que haya una resistencia al flujo sanguíneo, es decir, va a haber una vasoconstricción, ¿no? Y esta vasoconstricción ocurre porque los bronquios están ocupados con algo. Entonces, como están ocupados con algo, los alvéolos están ocupados con algo, pues entonces se cierra ese vaso sanguíneo porque no está siendo ventilado. Entonces, eso nos va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar y va a haber un crecimiento del ventrículo derecho. Primero hay dilatación, se hace grande su cavidad porque las células, digamos que se estiran y posteriormente ya hay una hipertrofia que nos lleva al cor pulmonar crónico, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí pasa algo similar. Cuando ya es crónica la neumopatía, hay poco oxígeno, ¿no? Hay mucho dióxido de carbono porque no está saliendo y eso también nos va a provocar una vasoconstricción y va a generar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de hallazgos? Va a haber una sobrecarga de la presión ventricular derecha. ¿Por qué? Porque la sangre se está quedando ahí, no está siendo bombeada o no pasa por la presión que hay en el pulmón. Entonces, el músculo, pues, ¿qué va a hacer? Primero va a haber una dilatación inicial del ventrículo, la célula se estira y entonces eso va a provocar la dilatación y posteriormente, si no vence esa presión, entonces ya va a haber un engrosamiento de la pared ventricular. Y al haber un engrosamiento de la pared ventricular, ya pues vamos a ver hallazgos muy similares que en el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a ver la pared toda hipertrófica, a más de un centímetro más o menos, va a haber engrosamiento de los haces musculares, ¿no? Ya así como se veía en la fotomicrografía, y también va a haber una hipertrofia con engrosamiento de bandas moderadas. Además de que, pues, a la larga nos puede llevar a una insuficiencia y a un engrosamiento de la válvula tricúspide que tenemos aquí. No se ve muy bien, pero aquí debería estar la válvula tricúspide. Eso ya lo vamos a ver más en las valvulopatías que nos van a explicar nuestros compañeros más adelante, pero está muy relacionado con esto. Recuérdenlo para esa clase. Y pues aquí igual vemos este crecimiento de nuestro ventrículo derecho, ¿no? Se ve muy hipertrofiado el músculo aquí y el ventrículo izquierdo pues ya queda más apachurradito, ¿no? Pero igual se ve un poco hipertrofiado. Bueno, el cuadro clínico, como les dije, pueden haber enfermedades como el EPOC, como la fibrosis, que estén ocasionando este aumento en la presión pulmonar. Puede haber un componente hereditario, el BMPR2 es un gen que nos puede llegar a provocar una disfunción en el endotelio y esto nos va a hacer que no se produzca suficiente vasodilatador y pues entonces el vaso no se abre y hay hipertensión. Y la enfermedad pulmonar crónica pues se correlaciona mucho con la hipertensión también, ¿no? Si hay una enfermedad crónica pues hay un aumento en la presión. Estos son algunos síntomas que pueden encontrar en el paciente: astenia, disnea, síncope, ¿no? Angina de esfuerzo, así como la vimos con mi compañera Jennifer, ¿no? Y pues obviamente en la exploración vamos a encontrar estos hallazgos. Principalmente va a ser estos hallazgos. No mencioné en la izquierda, cardiopatía izquierda, pero pues ahí ya sabemos que en el electrocardiograma también vamos a ver esas R's altas en las derivaciones izquierdas precordiales. Vamos a ver así las rayas muy, muy, muy anchas que indican la hipertrofia. Entonces aquí va a pasar algo similar, pero con las derivaciones derechas. Y pues vamos a encontrar, les digo, hallazgos en el electrocardiograma, en el ecocardiograma. Obviamente al ver el eco, nosotros vamos a ver cómo se ve el corazón todo grande. La radiografía de tórax nos ayuda a ver ese crecimiento en el corazón y lo mismo aplica para el ventrículo izquierdo y pues ya se hacen diferentes estudios dependiendo de la patología que esté ocasionando.
Aquí se puede agregar una espirometría, por ejemplo. Igual el tratamiento. Pues primero son medidas generales, se da rehabilitación pulmonar. Si es por alguna infección, pues se prefiere la vacunación, ¿no? Para prevenir, terapia de anticoagulación, ¿no? Y pues también tratamiento específico, les digo, dependiendo de qué patología tenga, pues se da el tratamiento específico. Y pues es un poco similar al tratamiento de infarto por la prevención, ¿no? Se da oxígeno también a estos pacientes porque obviamente no están ventilando bien sus pulmones, no hay intercambio de gases, se dan vasodilatadores para favorecer el intercambio de nuevo y pues también se pueden dar otros fármacos como la digoxina y inotrópicos, ¿vale? Bueno, esto sería todo, estos son nuestros referentes que utilizamos y gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues nos pueden preguntar. Pues muchas gracias, Jessy, muchas gracias a ambas doctoras. Una exposición pues más que excelente. Y pues ya teníamos nociones de lo que habíamos estado comentando. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto o algo que comentar. ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de valvulopatías. Vamos a ver nada más una parte. Y el día de mañana vamos a concluir, ¿sale? Gracias, doctora. No, gracias a ustedes, doctores. Por favor, Andrea. Sí, doctora. ¿Ahí me escucho bien? Sí, sí. Bueno, Anaí y yo les vamos a exponer el tema de valvulopatía, el cual pues integra varios subtemas. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Principalmente vamos a ver valvulopatía cardíaca, valvulopatía degenerativa, valvulopatía reumática, endocarditis infecciosa y por último endocarditis de Lyman-Sack. En la valvulopatía cardíaca vamos a ver que puede cursar principalmente por estenosis o por insuficiencia. La estenosis la vamos a definir como la incapacidad de una válvula de abrirse por completo debido a la obstrucción. Bueno, va a haber una obstrucción al flujo anterógrado y debido a una alteración primaria en las cúspides por un proceso crónico. La insuficiencia va a ser consecuencia del cierre incompleto de la válvula, esto perdiendo pues el reflujo de la sangre, y va a ser causada o es secundaria a una enfermedad intrínseca de las cúspides valvulares, o también puede ser por una ruptura de sus estructuras. La que sigue, por favor. Entonces, esta valvulopatía pues principalmente puede afectar a una sola válvula, que más frecuente es la mitral, o a más de una. Va a provocar un flujo turbulento donde nos va a dar un tono cardíaco anómalo, lo que vamos a definir como soplo. Y también pues puede haber lesiones graves, las cuales se pueden palpar externamente, lo que vamos a conocer como frémito. Y dependiendo de la válvula afectada, los soplos se van a auscultar en diferentes regiones del tórax. El Robbins nos menciona que dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la valvulopatía, vamos a tener la calidad y el momento de aparición del soplo. Y el pronóstico pues es que va a haber una válvula afectada, el grado de afectación de esta válvula y la cronología del desarrollo y la eficacia de los mecanismos que van a compensar por este tipo de valvulopatía. La que sigue, por favor. Entonces, principalmente vamos a tener las alteraciones valvulares en dos grupos, las que son congénitas y las que son adquiridas. Sabemos que las congénitas pues es con las que principalmente el paciente nace, y encontramos a la válvula aórtica en donde solo van a haber dos cúspides, funcionales. Esta pues se presenta del 1 al 2% de todos los nacidos vivos
y está asociada a mutaciones, principalmente a aquellos genes Notch. Y estas dos cúspides van a tener tamaños distintos. La más grande va a presentar un rafe en la línea media, la que va a ser secundaria a una separación incompleta de las cúspides, y en la válvula aórtica bicúspide no va a presentar estenosis ni insuficiencia, lo que va a tener tendencia a que se forme una calcificación degenerativa, la cual sea progresiva y nos cause la estenosis. ¿Sí les quedó claro esto? Sí, Andy. Ok. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva les puse una tabla de Robbins que nos dice las principales etiologías de la valvulopatía cardíaca adquirida, porque acuérdense que es congénita y adquirida. Y entonces, si la válvula que está afectada es la mitral, cuando hay presencia de estenosis, pues vamos a ver que es causado por una cicatrización postinflamatoria, lo cual pues podemos llamar cardiopatía reumática. Y si está alterada la válvula mitral, bueno, sí, todo esto es de la válvula mitral, pero digamos, si causa una insuficiencia, puede ser porque tenga una alteración de las valvas y de las comisuras, o puede ser por una alteración del aparato tensor o una alteración de la cavidad ventricular izquierda. Y en dado caso que la válvula que está afectada sea la aórtica, si hay presencia de estenosis, puede ser por una cicatrización postinflamatoria, una estenosis calcificante o una calcificación de las válvulas. Y si hay presencia de insuficiencia, puede ser causado por una valvulopatía intrínseca o una enfermedad aórtica. La que sigue, por favor. Okay. ¿Hay alguna duda de valvulopatía? ¿No? Entonces, el segundo tema que vamos a ver es la valvulopatía degenerativa. Que esta va... Ay, la que sigue, por favor. Que esta la vamos a ver cuando se emplea para describir los cambios que afectan a la integridad de la matriz extracelular valvular. En este tipo de valvulopatía vamos a tener que va a haber una calcificación en las cúspides, sobre todo en la válvula aórtica o el anillo, que vamos a ver en la válvula mitral. Y frecuentemente son asintomáticas, excepto de que el sistema de conducción está atrapado. Aquí les puse unas imágenes donde en la, perdón, en la superior izquierda vamos a ver que va a ser una estenosis aórtica calcificada. No sé si puedan checar ahí en la flechita. Bueno, ahí se ve como una bolita, pero esa es como la calcificación que podemos ver. Y en la fotografía de al lado, en la B, digamos, también va a ser una estenosis aórtica calcificada de una válvula bicúspide, pero esta va a ser de tipo congénito. Igual en la flecha, y si pueden ver, se ve como una rayita blanca, esa es la calcificación. En la imagen de abajo va a ser ahora una calcificación en la válvula mitral, que está representado unos nódulos calcificados dentro del anillo. Y en la B nos va a mostrar una sección que nos muestra igual una calcificación que va a ser, bueno, se extiende hacia el miocardio. Es esta donde están las flechitas, justo ahí. Ándale, ya. La que sigue, por favor. Entonces vamos a encontrar las alteraciones de la matriz extracelular. Se va a observar un aumento de proteoglicanos y una reducción del colágeno fibrilar. Esto formando una degeneración mixomatosa, en donde en las válvulas se va a desarrollar fibrosis y pues cicatrices. También podemos ver que en este tipo de valvulopatía van a haber cambios en la producción de metaloproteinasas en la matriz y va a haber cambios degenerativos en las válvulas cardíacas, lo cual pues va a ser un proceso de envejecimiento, que va a estar relacionado con el estrés mecánico al que se someten las válvulas.
Entonces, dentro de esta valvulopatía degenerativa, vamos a encontrar también que podemos tener una estenosis calcificada de la aorta, la cual pues es la degeneración calcificante de la aorta y es la causa más frecuente de estenosis aórtica. Esta va a cursar que va a ser principalmente asintomática y se va a diagnosticar o detectar de forma en que el paciente va a ir como a hacerse una radiografía de tórax o en la autopsia, pues, si el paciente ya falleció. La incidencia va a aumentar al mismo tiempo que el paciente pues tiene mayor edad y las válvulas anatómicamente normales se van a manifestar en los pacientes que tengan entre 80 y 90 años de edad, y si la que está afectada es la válvula bicúspide, va a estar presente en pacientes de 40 a 50 años de edad. La morfología de esta estenosis va a ser que vamos a encontrar masas cálcicas en la vertiente del flujo de las cúspides, las cuales van a ir hacia los senos de valsalva y van a dificultar la mecánica de la apertura de la válvula. También vamos a encontrar que las cúspides van a sufrir fibrosis secundaria al engrosamiento de estas calcificaciones y vamos a encontrar algo que se llama esclerosis de la válvula aórtica, lo cual va a ser un estadio previo que no va a tener repercusiones hemodinámicas en el momento de la calcificación. La que sigue, por favor. Gracias. Y las características clínicas propiamente dichas de esta estenosis va a ser que en la enfermedad grave van a haber orificios valvulares que van a estar comprometidos del 70 al 80%. El gasto cardíaco se va a mantener, pero va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y va a haber una obstrucción crónica en el momento de que el flujo quiera salir, lo que nos va a llevar a que haya presiones ventriculares izquierdas de 200 milímetros de mercurio o mayores. También podemos tener podemos encontrar un miocardio hipertrófico, lo que nos va a resultar a una isquemia y pues se puede desarrollar hacia una angina. También encontramos disfunciones diastólicas y sistólicas, lo cual nos pueden determinar una insuficiencia cardíaca congestiva y pues podemos observar después de esto una descompensación cardíaca. La que sigue, por favor. Gracias. También podemos desarrollar una angina, una insuficiencia cardíaca congestiva o un síncope en una estenosis aórtica. Esto nos va a dar porque va a haber un agotamiento de la hiperfunción compensatoria del corazón. Y cuando tenemos estos tres, digamos, complicaciones de lo que desarrolla la angina, la insuficiencia o el síncope, pues es una indicación de un mal pronóstico para nuestro paciente. Y el libro nos menciona que tenemos que intervenir lo más rápido posible que sea quirúrgicamente, porque ya que no se hace esto, del 5 al 80% de nuestros pacientes pueden fallecer a los 2 o 3 años de haber diagnosticado esto. La que sigue, por favor. Ok, y el otro, digamos, la otra clasificación que entra dentro de las valvulopatías degenerativas es la válvula mitral mixomatosa, en la cual una o las dos válvulas de la válvula mitral van a estar extendidas y van a sufrir un prolapso. Esto nos va a dar que va a retroceder hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Este prolapso de esta válvula mitral es la más frecuente de las valvulopatías cardíacas. Se va a dar principalmente mayormente en mujeres que en hombres, dándonos 7 mujeres por cada hombre. Y la degeneración mixomatosa secundaria va a afectar a ambos sexos. Y la secundaria puede aparecer en circunstancias en las que pueda haber insuficiencia mitral por cualquier otra causa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta mitral mixomatosa? Pues probablemente va a haber un defecto intrínseco de la base,
La característica frecuente, bueno, es una característica frecuente más bien en el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan va a ser secundario a mutaciones de la fibril. Ay, perdón, creo que ahí hay un error. Pero va a ser secundario a las mutaciones que presenta este síndrome. Se va a caracterizar por la forma de un globo en las válvulas mitrales, las cuales van a estar aumentadas de tamaño, van a ser redundantes y van a estar engrosadas. Vamos a observar cuendas tendinosas alargadas y delgadas, las cuales se pueden romper por este alargamiento. Y los pacientes con valvulopatía primaria principalmente tienen afectación en la válvula tricúspide y pues con menor frecuencia en las válvulas aórticas y pulmonares. Si realizamos un estudio histológico de esta válvula, vamos a ver que va a haber un adelgazamiento en la capa de la válvula fibrosa, y de esto depende la integridad de la válvula. Entonces va a haber una asociación entre la ampliación de la capa esponjosa y un aumento del depósito del material mixomatoso. Y todos estos cambios histológicos van a aparecer cuando hay una degeneración mixomatosa, la cual se deba al defecto de la matriz extracelular o a una insuficiencia secundaria a otro proceso etiológico, principalmente a la disfunción isquémica. En esta imagen les puse, bueno, esta imagen es una representativa de la valvulopatía mitral mixomatosa, en la cual podemos ya ver una protrusión en forma de capucha que está señalada por la flecha, exactamente, gracias, en donde va a haber un prolapso de la valva posterior de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, en donde vemos que está dilatada bueno, esta dilatación se dio principalmente por la sobrecarga del volumen. Y me da la que sigue, por favor. Y las características clínicas de esta valvulopatía va a ser que principalmente pues, son asintomáticos, pero podemos encontrar una alteración valvular que se identifica de forma incidental, al igual que en la estenosis. Va a ser como de casualidad que el paciente vaya a una consulta y se dé este diagnóstico. El paciente nos puede referir que ha tenido palpitaciones, disnea o dolor torácico atípico, pero pues les digo que esto va a ser como de forma muy incidental, porque pues cuántas cardiopatías o cuántas enfermedades que no son, digamos, como tal la válvula mitral mixomatosa, pues también presentan estos síntomas. Y a la auscultación vamos a encontrar un clic mesosistólico que se va a deber porque hay una tensión en las valvas redundantes de la válvula y en las cuerdas tentinosas, porque van a tratar de cerrarse. Entonces, cuando estemos auscultando al paciente, vamos a encontrar como un clic. El sonido va a ser como de un clic. Y también el paciente puede desarrollar un soplo de insuficiencia. La que sigue, por favor. Ok. La historia natural y la evolución de esta valvulopatía va a ser que son benignas y el 3% solo presentan complicaciones. Las complicaciones que se podrían presentar es insuficiencia mitral con repercusión hemodinámica y una insuficiencia cardíaca congestiva que se va a producir porque se van a romper las cuerdas o las valvas de la válvula. Y los pacientes que tengan degeneración primaria van a tener mayor riesgo de sufrir endocarditis infecciosa y en raras ocasiones van a presentar un ictus o infartos isquémicos. La que sigue, por favor. Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí de estas dos valvulopatías? No, Di. Ok, entonces vamos a seguir con la valvulopatía reumática. Andrea, ¿Vale? hasta aquí le paramos. Mañana continuamos con las valvulopatías que nos faltan. Nada más, no se va a referir a la incapacidad de esta válvula para abrirse completamente, insuficiencia para cerrarse, y esto va a estar regulando el flujo que va a regresar o va a salir.
¿Vale? Y las causas. Estaba revisando algunas tareas, veo que algunos se confundieron. Cuando es no infecciosa, ahí vamos a encontrar tipos degenerativos, congénitos, por lupus, y cuando es infecciosa, pues la causa hay un microorganismo bien identificado, llámese estreptococos, estafilococos, por hongos, por causantes o secundarios a sífilis. Entonces, no se confundan para que revisen aquellos que tuvieron mal. Estaba viendo las tablitas y algunos pusieron en el cuadro de infecciosas artritis reumatoide. Entonces yo les pregunto, ¿es causa infecciosa o inmunológica? Inmunológica. Entonces, para quien por ahí puso esa tarea mal, pues las corrijan, ¿sale? Y también lupus, ¿también es infeccioso o inmunológico? Inmunológico. Exactamente. Entonces, el hecho de ponerles esa actividad es porque luego no saben leer y también luego esperan nomás copiar una tabla, la primera que encuentren en internet y pegarla. Hasta eso hay que leer su libro y organizar. Si te están preguntando infeccioso o no infeccioso, bueno, nos estamos refiriendo a la etiología, ¿sale? Entonces vamos a ver que las válvulas se pueden afectar, como presentaba su compañera. Pueden presentar calcificaciones, ya sea en los orificios de cerrada o en los orificios o estenosarse, es decir, fusionarse también. Entonces, esto nos va a producir una repercusión fisiológica. En realidad, todas las válvulas están afectadas, sin embargo, hay una de todas que se afecta con mayor frecuencia, que es sobre todo la mitad. Pero les digo, en mayor o menor grado, todas se van a ir afectando. Entonces, revisen sus tareas. Nos veríamos el día miércoles, por favor. Sí, doctora. Más ya revisé la Gracias, doctora. no tengo cambios que sugerir, de una vez les comento, ¿sale? Sí, doctora. Gracias, chicas, nos vemos, y chicos, nos vemos el día miércoles. Gracias, doctora.